comenzamos con estas imágenes porque así parece estar Estados Unidos, extraviado. Es Joe Biden, que parece estar extraviadísimo ahí viendo los paracaídas y saludando al viento. Y así de extraviadísimo está el país llamado Estados Unidos de Biden. Esto pasa en el G7 en Italia, pero mientras Biden está reunido con los supuestos poderosos del mundo, ¿qué realmente está pasando en la América de Biden? Bueno, ellos dicen América, aunque a nosotros no nos gusta decir América, porque América es todo el continente. En Estados Unidos de Biden, las cosas parece que van de mal en peor. Soy Roberto de la Madrid y esto es la clase magistral de Javier Martínez de fin de semana en Detrás de la Razón. Comenzamos. Must take an ever closer and more realistic look at the menace of external communist intervention and domination in Cuba. Is less a threat to our survival than it is a base for subverting the survival of other free nations throughout the hemisphere. It is not primarily our interest or our security, but theirs. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a todos los que nos siguen en la comunidad Detrás de la Razón, que cada vez somos más y que nos defienden. Está con nosotros Javier Martínez. Javier, qué gusto saludarte. Pues hay tantas noticias, pero sobre todo hay tanta preocupación porque la que es potencia, pues parece que ha acelerado su declinación. Hoy traes unos temas creo que fundamentales para entender el futuro no solo de los estadounidenses, sino también del mundo, porque esto podría pues generar unas consecuencias
obviamente en el cambio geopolítico. Adelante, la vida de mal en peor, el mal vivir de la América de Biden, que lo decía al principio, mejor dicho, el mal vivir de los Estados Unidos de Biden. John nos está matando de hambre, John nos está matando de hambre. Te escuchamos, Javier. Mi estimado Roberto, como tú sabes, siempre me gusta oír y seguir tanto a un lado como a otro lado a tirios y a troyanos. Y todo esto se despertó en mí para el programa de esta semana de Contrastar Noticias cuando leí un tuit de un exjugador retirado de fútbol americano que es senador republicano por Alabama desde el año 2020. Me estoy refiriendo al senador pro-Trump Tammy Tuberville, senador por Alabama, y decía, el tuit lo titulaba tal cual, lo traduzco en español, Joe Biden está matando de hambre a los estadounidenses. Y adjuntaba un reportaje de la Fox Business del 10 de junio hecho a través de hecho en concreto por la Fox Business. Joe Biden está matando de hambre a los estadounidenses. Me metí en ese documento, contrasté luego otras encuestas que voy a señalar aquí para ver cuánto de verdad había lo que este senador pro-Trump decía. También es verdad que este senador pro-Trump se quejaba de que se estén dando fondos, por ejemplo, para la guerra en Ucrania, que yo lo critico, pero no dice nada de cuando una cuarta parte de los estadounidenses admiten que se están saltando comidas no solo por los fondos en Ucrania, sino por lo que este senador también no dice nada de los fondos que él recibe del lobby pro-israelí de $50.764. Pero bueno, voy a lo que nos atañe hoy. ¿Cuál es la situación real en los Estados Unidos a través de encuestas contrastadas y varias en estas últimas semanas? Voy primeramente a esta encuesta, a este report del Fox Business del 10 de junio. Ahí se habla de más de una cuarta parte de los estadounidenses admiten que se saltan comidas debido al vertiginoso aumento de los costes de los comestibles. También en esa encuesta veo también un instituto para ver qué fiabilidad tiene, es el Instituto Credit Karma Money, que ha hecho la encuesta, ha encargado la encuesta a un Qualtrics XM. Qualtrics es una empresa de software y lo han hecho esta encuesta del 7 al 13 de mayo de este año a 2011 estadounidenses mayores de 18 años. Todo esto ha dado los siguientes resultados que he extraído de esta primera encuesta. Lo que digo, primero, el 80% de los estadounidenses afirma haber sentido un aumento notable de los costes de los alimentos en los últimos años con Biden. El 26% de los encuestados compran alimentos poco saludables para ellos o para su familia. Una cuarta parte de todos los encuestados, aparte del aumento de precios, hace que se tengan que saltar alguna comida al día. Y un tercio, más del 60% de los ingresos mensuales de estos encuestados se gastan en gastos obligatorios como la comida, el alquiler y los servicios públicos como tomar transporte. También es verdad que se habla de que la inflación está cayendo más rápido actualmente después de haber subido brutalmente en la primera etapa Biden y durante toda la guerra en Ucrania. Pero la realidad es que los precios ligados a los alimentos, a los comestibles, son precios inflados y que pasarán, y esto lo digo yo, entre 2 a 3 años antes de que la gente pueda sentir alivio real si es que se controla realmente la inflación, como parece que no está subiendo tanto, pero la repercusión en los alimentos, repito, 2 o 3 años. Esto crea una inseguridad alimentaria, que es un problema muy importante para la que todavía dice ser la primera potencia que a sus ciudadanos los tiene en inseguridad alimentaria, en un país en que ya millones de estadounidenses no tienen la suficiente comida o comida saludable para poder comer o no tienen acceso a alimentos que sean sanos. Dado que el aumento del coste de la vida está causando estos importantes obstáculos, no solo alimentarios, sino financieros, a los empleadores,
deberían priorizarse realmente salarios y beneficios justos. Hay una defensora dentro de esta compañía, la Credit Karma Money, Courtney Aleph, que he leído declaraciones suyas también para contrastar, que también insiste en los datos de otras encuestas, no solo la suya, de casi el 80% de los estadounidenses consideran ahora incluso la comida rápida, la fast food, la consideran un artículo de lujo. Me he lanzado a estudiar más encuestas, he visto otra encuesta realizada el 20 de mayo por Lending Tree. Lending Tree también ha hecho la encuesta a una muestra de 2.000 adultos y también refleja que casi el 80%, es decir, el 78% de los consumidores de Estados Unidos consideran un lujo hoy día la fast food o la comida rápida por los altos precios. 3 de cada 4 estadounidenses en esta encuesta también dicen que les encanta comer al menos un día a la semana en estos establecimientos de comida rápida, pero que la mayoría, el 62%, dice que ya lo come menos debido al alto precio de la factura. ¿Son las hamburguesas, dice esta encuesta de Lending Tree, sí. ¿Son las hamburguesas, dice, las nuevas Birkin? El 78% considera ahora la fast food o comida un lujo, como he dicho. El 71% de los estadounidenses que ganan menos de $30.000 al año en relación a cómo está el coste de la vida en Estados Unidos. El 58% de los padres con niños pequeños y también son el 58% de los miembros de la generación Z y también son el 53% mujeres. Los estadounidenses están optando, por lo tanto, por comer en casa o incluso saltándose alguna comida, si bien el 67% está de acuerdo en que las fast food deberían de ser más baratas. No estamos hablando de restaurantes de prestigio, es fast food. El 75% dice que no es así porque los precios están súper inflados. Los alimentos de los precios en la comida rápida ha superado la inflación en los últimos años. Los datos de la Reserva Federal, me he ido hasta datos de Reserva Federal de San Luis, por tomar uno de los datos, muestran cómo el coste de las comidas rápidas aumentó un 41% desde el año 2017 y no había guerras en Ucrania ni nada que se pareciera. Mientras que el índice de precios al consumidor aumentó un 35,9%. Hay un decalaje todavía, precios al consumidor desde el 2017 un 35,9%, pero la repercusión de esos precios en los alimentos un 41%. El columnista Dan O'Donnell, del grupo de expertos de libre mercado de McKeever Institute, escribió el jueves pasado: las hamburguesas con queso de McDonald's y las nuggets del Chick-fil-A han aumentado hasta un 200%. En menos de 5 años, con consecuencias nefastas para todas las familias de clase media y clase baja, principales clientes de estas cadenas de comida rápida. El Departamento de Trabajo de los Estados Unidos informa, también me he ido a esos datos, que durante la última década los precios de los restaurantes de servicio limitado, esta palabrita, restaurantes de servicio limitado, para que nos entendamos, son los locales de comida rápida, y han aumentado un 47%, lo dice el propio Departamento de Trabajo de Estados Unidos. Como mínimo. La investigación, además, ponía ejemplos que voy a resumir 2 o 3. En el 2019, por ejemplo, un burrito carnoso de 5 capas en una cadena como Taco Bell costaba $1,69. Pues bien, hoy, a fecha 2024, cuesta no menos de 3,99, más de 3 veces. Los nachos Bell, los grandes, costaban en el 2019 $3,29. Pues bien, hoy, a fecha de hoy, valen 3 veces más, 6,19. Un Big Mac en el año 2024 costaba $4,89 y en el año 2024 cuesta $5,69, pero hay que añadir que las patatas o papas, como decimos en toda Latinoamérica o Iberoamérica, papas fritas y refrescos, se han incrementado más de un 15%. También no solo en los restaurantes de comida rápida, también la comida a domicilio. Bajo el POTUS Biden se han incrementado las comidas a domicilio más de un 21% de media en solo 3 años, habiendo aumentado un 18% desde el 2021. Los costes, a esto hay que añadirlo, Roberto, los costes de la energía en el hogar.
que en Estados Unidos han tenido una media de incremento de un 30%, los alquileres una media de un 21%. Una familia de Estados Unidos promedio, para que lo veamos también más gráficamente, está pagando $1.069 al mes por los mismos bienes y servicios que hace 3 años. $1.069 más al mes. Esto equivale a $246,69 a la semana o $35,24 más por día. Que es por eso se entiende lo de que pasan algunos de comer una de las comidas al día. Los ahorros individuales, además de los costes de la energía, de los alquileres, los ahorros individuales están mermando progresivamente. Antes representaban el 6,2% de la renta de cada individuo o familia. Ahora los que pueden ahorrar están en torno al 3,8%. Se ha reducido en tres puntos. Y un número récord no voy a decir la palabra norteamericanos, de estadounidenses han agotado por completo sus ahorros tratando de mantenerse a flote financieramente, porque tienen que pagar alquileres o porque tienen que pagar estudios de los hijos. Debido a todo esto, el 44% de los ciudadanos de los Estados Unidos ya no pueden afrontar un gasto repentino de simplemente $1.000, que les venga una factura o un gasto repentino de $1.000, mientras que el 28% no tiene absolutamente nada ahorrado para la jubilación. Terminaría diciendo, esta es la muerte sí, del American Way of Life, del modelo americano estadounidense de vida. Vemos a Davos en Madrid con champán y caviar. Vemos al G7 en Italia con 3/4 de lo mismo. Vemos la falsa cumbre de la paz que se está haciendo en un resort de lujo en cerca de Lucerna, en Bürgenstock, también a todo lujo para las élites políticas. Dinero de los contribuyentes para batallitas a lo Vietnam, a lo Afganistán, en Ucrania, y un aumento progresivo de homeless, de indigentes, de miseria, de poor workers, de trabajadores pobres, de precarios, trabajadores precarios, es decir, tienen trabajadores precarios, trabajadores pobres, sin techo, penuria, miseria e indigencia. Son las 4 P's del POTUS Biden. Y pobreza, por supuesto. Al creciente incremento del coste de la vida es el creciente incremento del endeudamiento privado de las familias. Más del 55% de los estadounidenses están sobreendeudados. ¿Y esto es luchar por la democracia y luchar por las libertades? Pues no, queridos seguidores de Detrás de la Razón. No, al menos de las libertades de la mayoría de la ciudadanía de los Estados Unidos. Oye, Javier, ¿y esto es solo porque Joe Biden mata o porque viene ya en una consecución en picada imparable? Pues si a una consecución en picada imparable de un sistema en decadencia le pones a un presidente decadente y gaga, y además se consigue hacer más pobres a los norteamericanos cogiendo el dinero de los contribuyentes, ahora explicaremos por qué esa rueda o este triángulo macabro de contribuyentes pagando, contribuyentes cada vez depauperándose y más pobres, y por otra parte unas élites nutriéndose, élites del complejo militar industrial, que nunca, jamás ha habido tanto despilfarro y tanta mala gestión militar industrial y entregarse al complejo militar industrial como con el POTUS Biden. Bien, Biden pues es como la gota que derrama el vaso. No solo se mueren de hambre por esa mala gestión, sino también se mueren de hambre por el Consejo Militar Industrial o por el complejo militar industrial. Javier, este tema es creo que vital, puntual y muy importante de entender porque no solo mata a Estados Unidos de hambre, sino nos mata a todos. Así lo titulaste. Este punto creo que es vital para entender la geopolítica. El complejo industrial militar nos mata a todos. Adelante, Javier.
por supuesto en Detrás de la Razón, tratar cómo vamos a intentar aproximarnos a fondo, casi en un monográfico, sobre el complejo militar industrial que nos mata no solo a los norteamericanos, sino que nos mata a todos. Todo esto viene, además, me vino impulsado por una lectura de dos investigadores, David Vine y Teresa Arriola. Ambos son profesores de sociología y de antropología en universidades americanas. David Vine es del College of Arts and Sciences de la American University de Washington y Teresa Arriola es también socióloga y antropóloga de la Universidad de California de Los Ángeles y está actualmente, ha nacido y se ha criado en las islas de Saipán, al norte de las Islas Mariana, y está en la Concordia University. Bueno, pues vi un libro, este libro se titula, lo digo en español, Los Estados Unidos de Guerra, la historia global de los últimos conflictos de América, donde estos dos investigadores, antropólogos y sociólogos norteamericanos analizan la política y la historia de los Estados Unidos en los últimos conflictos, y de ahí ha venido sugerido todo el tema, porque ellos hablan, y yo confirmo y sigo su lema, es que hay que liberarnos, tenemos que liberarnos del monstruo que destruye nuestro planeta y nuestro futuro. Y este monstruo tiene nombre y apellidos y se llama complejo militar industrial y no es ninguna teoría conspiracionista, como vamos a demostrar, además con datos, cifras y hechos, y además de personajes como en origen quien definió el problema, que fue el presidente general laureado, el presidente Eisenhower. Empiezo con una frase que nos haga meditar. Debemos de hablar de lo que las bombas hacen en tiempos de guerra. Las bombas desgarran la carne, las bombas rompen los huesos, las bombas desmiembran, las bombas hacen temblar el cerebro, los pulmones y otros órganos tan violentamente que sangran, que se rompen y que cesan de funcionar. Las bombas hieren, las bombas matan, las bombas destruyen. Pues bien, las bombas también convierten igualmente a ciertos individuos, ciertas personas en muy ricas. Cuando una bomba explota, cada vez que una bomba explota, alguien está sacando beneficio. Y mientras que unos, dando provecho, a unos da provecho estas bombas, a otros lo que está haciendo es generar víctimas invisibles, que encima nadie ve, que nadie lamenta, porque son víctimas de estos que se enriquecen. Cada dólar gastado por una bomba es un dólar que no se ha gastado para salvar una vida de una muerte evitable, por ejemplo. Un dólar que no se ha gastado para curar el cáncer, por ejemplo. Un dólar que no ha sido gastado para educar a niños. El general que decía antes 5 estrellas en retirada y que fue presidente de los Estados Unidos, el 34º presidente de Estados Unidos desde el año 53 hasta el año 61 en 2 mandatos, y lo dijo un presidente de Estados Unidos, fue el que señaló con el dedo a este complejo militar industrial y que además previno de los peligros en un discurso. Voy a ir a 2 discursos del presidente Dwight Eisenhower. Primero, un discurso el 16 de abril del año 1953 ante la Sociedad Estadounidense de Editores de Periódicos. Ese discurso era The Chance for Peace, la oportunidad para la paz. En ese discurso, resumiendo, decía, los gastos consagrados destinados a las bombas y a todo lo que es militar, lo calificó de robo el presidente 34, de los Estados Unidos. Y dijo además, el autor de este robo es quizás la fuerza destructora más desconocida del mundo. Está en el origen de numerosos problemas mayores en Estados Unidos y en el mundo de hoy día. Lo decía Eisenhower en el año 53. Pero es que además lo reiteró
y puso en guardia a los norteamericanos, perdón, a los estadounidenses contra esta fuerza del complejo militar industrial en su discurso de despedida que dio el 17 de enero del año 61 ante la televisión nacional dentro del despacho oval de la Casa Blanca, que es el discurso de Farewell Address o discurso de despedida. Allí volvió a repetir el peligro de que el complejo militar industrial, CMI, tiene de desviar los presupuestos, el presupuesto federal, los gastos militares anuales son más importantes que la mayoría de lo que las personas piensan. Ahora, con datos de ahora, estamos hablando que 1.500 billones, es decir, 1.500 miles de millones, 1.500 millardos de dólares, es decir, 1.500 billones, es lo que maneja este complejo militar industrial. Además, contrariamente a lo que se nos hace creer, esta cifra incomprensible y monstruosa es desproporcionada en relación a las verdaderas amenazas militares que pesan sobre los Estados Unidos. 1.500 millardos o 1.500 billones de dólares es el doble de lo que el Congreso, es decir, Cámara de Representantes y Senado, gasta anualmente para todos los objetivos sociales y ciudadanos de Estados Unidos. El doble en estos gastos. Ahora vamos a ver por qué de este triángulo y esta rueda. No es exagerado calificar esto, como decía Eisenhower, de un traspaso, por así decirlo, una transferencia masiva de riquezas que las califica el propio presidente de robo, ya que, primero, califica de urgentes unas necesidades que no son urgentes. Pone en segundo o tercero o en cuarto o en quinto lugar la lucha contra el hambre, contra la pobreza, la gratuidad de la universidad, la gratuidad de la escuela infantil, no ocuparse de un sistema de sanidad universal o construir unas infraestructuras que sean dignas de una potencia que se dice primera potencia, o tener unas energías que dicen, por una parte, ir en contra del cambio climático, es decir, a favor de que no haya cambio climático, pues también en eso mienten y lo vamos a ver también. Lo esencial del dinero de los contribuyentes está acaparado por un grupito, que este grupito son 5 grandes sociedades. Estas 5 grandes sociedades son la Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon, Boeing y General Dynamics. A medida que estas empresas aumentan sus beneficios, el complejo militar industrial, a su vez, crea una destrucción incomprensible a escala mundial. Cuanto más crecen sus beneficios, más conflictos a escala mundial hay y más robo hay también, por otra parte, por estas guerras sin fin que desde el año 2001, estos datos son brutales, desde el año 2001, estamos en el 2024, ya ha habido más de 4,5 millones de personas muertas y han herido a decenas y decenas de millones de otros y han desplazado a más de 38-40 millones de personas. Estos son datos de la Universidad de Brown, del Watson Institute de International Public Affairs, en un estudio que también he estado viendo, los costes de la guerra. La dominación oculta del CMI, del complejo militar industrial, de nuestras vidas, sobre nuestras vidas, no para de aumentar, lo que significa que hay que desmantelarlo. Y esto no es algo fantasioso o irrealista. No. Y vamos a ver por qué. Cuando estamos hablando de desmantelar al complejo militar industrial, no estamos hablando del ejército. Es algo que está por encima del gobierno, por encima de los ciudadanos, por encima del ejército. Si hay que reconocer que desde hace muchos siglos la guerra aprovecha a algunos, el complejo militar industrial es un fenómeno relativamente reciente, posterior a la Segunda Guerra Mundial, y que se formó gracias a una serie de elecciones erróneas y que, por lo tanto, si esas elecciones fueron erróneas, hay que desdecirse de esas elecciones erróneas. ¿Cómo surgió el monstruo?
la emergencia de este monstruo. El CMI, permitidme que empiece a decir CMI para Complejo Militar Industrial, el CMI nació después de la Segunda Guerra Mundial, como lo explica Eisenhower, en la unión o conjunción de un inmenso establecimiento militar que incluye al Pentágono, a las Fuerzas Armadas, a las agencias de información y a otros, unidos a una vasta industria de armamento que cada vez se ha ido concentrando y ahora son 5. Estas dos fuerzas, ejército e industria, están unidas en este triángulo que vemos con el Congreso para llamar lo que otros llaman al CMI triángulo de hierro impío. Hay personas que lo llaman en Estados Unidos triángulo de hierro impío, lo que se llama el complejo militar industrial congresistas. Hasta el día, estos tres que están en este CMI están en un ciclo autoalimentado de corrupción legalizada que comporta igualmente muchas ilegitimidades. El sistema de base funciona de la siguiente manera. Primero, el Congreso recauda los impuestos de los contribuyentes y cada día mayores impuestos y mayores sumas para dárselas el Congreso al Pentágono. En segundo lugar, el Pentágono, por orden del Congreso, da enormes cantidades de este dinero a estos fabricantes de armas y a otras empresas por la vía de contratos muy lucrativos que les permiten realizar decenas de millares de dólares de beneficios a estas compañías y contratistas de armas. Y en tercer lugar, estos empresarios de armamento utilizan una parte de estos beneficios para, a su vez, devolvérselos a los congresistas vía apoyos a los congresistas en un ciclo de corrupción brutal. Es decir, el propio Congreso pone impuestos a los ciudadanos contribuyentes, lo entrega al Pentágono, el Pentágono bajo órdenes del Congreso lo entrega a las empresas fabricantes, obtienen inmensos beneficios y estas empresas fabricantes a su vez alimentan a los congresistas como pago a sus servicios. El complejo militar industrial congresistas genera muerte y destrucción en el extranjero, pero al mismo tiempo perjudica a los trabajadores ciudadanos de Estados Unidos porque financia a políticos y a grupos de expertos, porque desvía dólares de fondos de programas que podían estar a favor de sanidad, educación, vivienda, infraestructura y otra serie de necesidades sociales y de ciudadanía. Aparte de desviar estos fondos, van en contra de los trabajadores porque va hacia lobistas y hacia políticos que convierte las arcas públicas en un fondo para sobornos para lucrarse con las guerras. El POTUS Biden, ya en los 2 primeros años de su mandato, 2022, a pesar de esa retirada caótica que hicieron los Estados Unidos en Afganistán y las propuestas que hizo al principio de su mandato POTUS Biden de que iba a hacer obras sociales y ecológicas, solo ha materializado una cuarta parte de los prometidos 4,1 billón de dólares para el clima, para salud, para gastos sociales. Es decir, una cuarta parte en los 2 primeros años. Pero, en cambio, ha ido cercano a los 1.000 millones de dólares en 10 años y lo ha hecho. Es decir, esa cifra lo ha hecho en el primer año para el Pentágono. Lo que para unos va a ser repartir en 10 años la cifra que no llega a 1.000 millones, la otra cifra que supera esos 1.000 millones, como estamos viendo, lo hace solo en el primer año. Pues bien, el CMI, el Complejo Militar Industrial, es más complicado todavía y más insidioso de lo que estamos viendo. En su sistema de corrupción legalizada, por ejemplo, los dones de campaña. Los dones de campaña contribuyen regularmente a aumentar los presupuestos del Pentágono y, a su vez, a garantizar la contribución o la atribución de contratos todavía y cada día más lucrativos, sin saber si son necesarios esos contratos, que aprovechan a un pequeño número de contratistas en una circunscripción del Congreso o en un estado concreto. Estos empresarios defienden su causa con la ayuda de un ejército virtual
de 900 lobistas. He estado viendo, no voy a dar la lista porque sería cansino y aburrido, pero hay mínimo 900 lobistas que tienen su base en los lobistas o los comisionistas, los que hacen la intermediación de las comisiones, y están legalizados, entre comillas, en Washington. Numerosos de estos lobistas son antiguos funcionarios del Pentágono, es decir, salen de una puerta para entrar por otra puerta, miembros del Congreso, miembros de personal del Congreso, funcionarios del Pentágono, que van a nutrirse después de estas empresas de armas. Son contratados en una puerta giratoria. Igual que el Senado, en la Cámara de Representantes, la aprobación solo en la primera quincena de diciembre del año 23 de la llamada Ley de Autorización de Defensa Nacional autorizó solo en el primer año un gasto de 886.000 millones de dólares en gasto militar para el año 2024. Obtuvieron 4 y 5 veces más dinero, y esto se ha comprobado, los congresistas que votaron a favor que los poquísimos que votaron en contra. Si lo comparo con Trump, tampoco tiene las manos limpias, pero esto ha ido todavía más en aumento con Biden. En el año 21 Trump, en esta ley de autorización de defensa nacional, NDAA, incrementó un 20% a realizar en 4 años. Biden lo ha acelerado este dinero solo en los 3 primeros años y ha aumentado todavía más. Estos fabricantes de armas, además, tienen a su favor a grupos de reflexión, a think tanks, a centros universitarios, y tienen la publicidad y algo fundamental, los medios de comunicación para promover peligros y miedos, enemigos. Cuando muere un enemigo sale otro enemigo para nutrir la rueda, el círculo de corrupción. Por su lado, los contratistas se entregan regularmente además los precios que dan son inflados. Hay una sobrefacturación, una sobrepuja, que esto lo carga en los bolsillos de los contribuyentes en toda clase de armas, toda clase de equipos. El Pentágono es la única agencia gubernamental que no ha sido objeto de una auditoría profunda en Estados Unidos. El complejo militar industrial, según datos de la organización Citizen.org, a 7 de julio, solo a 7 de julio del año 2022, imaginaos que ahora 2024 es mucho más, con la guerra en Ucrania, a julio del 2022, el CMI obtuvo un ROI, el ROI es el Return of Investment, es decir, retorno de la inversión hecha, de un 450.000%. Os explico, parece irreal. Sí, un 450.000%, porque después de que los contratistas donasen 10 millones de dólares a los miembros del Comité de Defensa del Congreso, el Departamento de Estado recibió un posible aumento de gasto de 45.000 millones. Claro, por eso ellos dan 10 millones y reciben un contrato de 45.000 millones. De ahí que el porcentaje de ROI sea de 450.000%. También he estado viendo a través de sociedades de investigación norteamericanas quiénes son estos 900 lobistas a través de Open Secrets, que no tiene que ver nada con la Open Society, y hay 905, para ser más exacto, 905 lobistas, tienen declarados 367 clientes oficiales y estamos hablando que hacen una inversión de 137 millones para estos congresistas. Imaginaros con este ratio de conversión los contratos que van a obtener luego y por qué cifras. Y además luego está la puerta giratoria, cuando el 80% de los generales de Estados Unidos, después de jubilarse en su trabajo de militar, van a ser ejecutivos en empresas fabricantes de armas. Todo esto diría, además, que tampoco el complejo militar industrial garantiza que estos gastos del Pentágono y que estos gastos de estas políticas militares infladas y corruptas sirvan al beneficio más que solo de los empresarios de armas, para los miembros que son reelegidos en el Congreso
porque resulta que las armas que obtiene el ejército con estos gastos, los más grandes del planeta y cada vez más, son de pobre calidad o de calidad pobre. Es un virus lo que tiene Estados Unidos con el CMI, un virus más, el virus militar industrial, como dice Andrew Cockburn en Harper's Magazine en junio del 2019. Hay que modelar la política, igual que se tiene que hacer con los Big Pharma o con los Big Oil, es decir, con las grandes energéticas del petróleo y del gas y con las grandes de Pharma, que ya tuvieron su agosto, nunca mejor dicho, con la pandemia. Los gastos militares son hoy día más importantes que lo que han sido en guerras como la del Vietnam, la de Afganistán o la de Irak, y en ningún momento más grandes que en ningún momento de la plena Segunda Guerra Mundial. Es decir, ahora son gastos desbocados. Y a todo esto, ¿quién ha ganado en Afganistán? Las empresas de armamento privados. Y esto lo titulaba sin ninguna vergüenza el Wall Street Journal en el año 2021. Asistimos, por lo tanto, si no se modifica esta política en Estados Unidos, a no solo un empobrecimiento de la población norteamericana y una depauperación, sino además a un incremento peligrosísimo de los conflictos e incremento de la naturaleza de los conflictos hasta un posible conflicto nuclear. Cuando se habla que Afganistán, estas guerras sin fin, estos muertos sin fin, esta destrucción sin fin, ha servido para la democracia, pues bueno, a los hechos me remito. Lo mismo que en Corea, lo mismo que en Vietnam, que lo mismo que en Irak. Pero es que en estos conflictos ha ido todavía más en gasto que lo que hubo antaño con la guerra de Corea después de la Segunda Guerra Mundial, con la guerra de Vietnam, con la de Camboya, con la de Laos, con la de Salvador, con la de Guatemala, con la de Panamá, con la de Granada, con la de Afganistán, con la de Libia, con la de Somalia o con tantas y tantas otras. Estas guerras han hecho, ya lo he dicho antes al principio, decenas de millones de muertos y de heridos. El número estimado de los muertos de las guerras desde el 11 de septiembre, porque ahí empieza el acelerón, desde el 11 de septiembre, ha sido realmente, con guerras en Afganistán, en Irak, en Pakistán, en Siria y en Yemen, en torno a los 4,5 millones o más de muertos. Qué curioso, porque también hubo 4,5 millones de muertos, parece que van con una reducción poblacional mundial selectiva de 4 a 5 millones en cada periodo y con un enriquecimiento oligárquico cada vez mayor. Datos del Watson Institute International Public Affairs son eso que estamos viendo de la Brown University, donde hablan de los costes de la guerra y ahí hacen referencia a 4,5 a 4,7 millones como mínimo de gastos, aparte de que no sabemos los muertos reales todavía, porque eso ha creado las guerras de Irak, de Afganistán, de Pakistán, de Siria y de Yemen, crea propagación de hambrunas, de enfermedades, y esos son muertos ligados a la guerra también. Por lo tanto, son más de los ya censados 4,5, 4,7 millones. El balance, y ahora voy a la gran hipocresía, el balance ambiental. Cuando se habla de la agenda climática, de los Gretas y de los Greto Boys, que te hace mucho reír, Roberto, cuando utilicé por primera vez el término los Greta Boys. Pues sí, porque resulta que parece que el medio ambiente no se contamina con las guerras. Los daños causados por el complejo militar industrial se extienden a los daños ambientales y ahí no se mira ni se mide la imprenta de carbono que hace este complejo militar industrial con sus guerras. Aquí no se ve que haya calentamiento global. Debe ser que como los cuerpos se abrasan, ya no hay personas para que midan el calentamiento, porque se han convertido en cenizas, y lo digo con ironía ácida. El uso de combustible por el Pentágono, el uso de esas cada vez mayor número de bases militares, el uso de vehículos terrestres, navales, aéreos y espaciales, el uso de armas, todo eso no debe de contribuir al calentamiento global. Todo eso no debe de contribuir al aumento del nivel del mar. Todo eso no debe de causar tormentas poderosas, hambrunas, migraciones masivas y crisis de refugiados. Todo eso es ecológico, ya que los propios ecologistas, partidos ecologistas en el poder, en Europa y en Estados Unidos apoyan cada vez más las guerras del complejo militar industrial.
Son guerras sin fin también en el interior del país. Son guerras sin fin en el interior del país porque todos los armas y equipos excedentarios, porque no da abasto en estos gastos desproporcionados para alimentar al complejo militar, industrial y congresista, crean tantas armas que luego las desvían a las fuerzas locales, es decir, la policía y las fuerzas de policía nacionales ya cuentan con carros, con drones, es decir, y todo esto para liberarse de estocaje. La guerra en Ucrania misma, lo hemos visto aquí contigo, Roberto, ha sido una gran liberación de estocaje y una reposición de stocks. En la búsqueda siempre no de las libertades y de los derechos, sino de nuevos mercados, de subcontratistas que venden más y más sus productos militares y sus equipos de intervención especiales para militarizar fronteras, encarcelar en masa y aumentar el gran monstruo de este complejo industrial militar que ya se convierte en complejo industrial carceral o de cárceles dentro de los propios territorios de los Estados Unidos, donde vemos cada vez más cárceles privadas con comunidades negras, latinos e indígenas. Es una amenaza no solo para el exterior, sino para el interior. Y es una amenaza existencial, y voy a intentar concluyendo, porque el hecho que se me puede decir, y también lo he contrastado, es que eso crea empleos, los empleos que hay en la industria militar. Falso, vamos a ver los ratios de conversión de esas inversiones si en vez de dedicarse a la industria militar a favor del CMI, se dirigieran en otras industrias civiles, como puede ser sanidad, como puede ser educación. Se crean primeramente con la publicidad y con el marketing los miedos a la ciudadanía de los enemigos. Cada día en el 11S eran los terroristas de Al-Qaeda, de aquí se van sacando, mañana serán los marcianitos verdes que están en la Patagonia. Cuidado, Milei, que no te convierten en un marcianito verde. Entonces, desde esa perspectiva, cada uno de los argumentos que tiene el CMI reposa sobre fabricación sistemática de miedos, sobre amenazas, sobre crisis que contribuyen a enriquecer a los mercaderes de armas y a otros miembros del CMI. El ejército no es el ejército per se, y menos aún, porque yo diferencio ejército del complejo militar industrial. El complejo militar industrial no crea realmente empleo. A ver, el gasto en energía limpia, por ejemplo, o en atención médica, crea un 50% más de empleos que su equivalente en el gasto militar. Luego, si me voy a los gastos en educación, tanto en universidades como en escuelas medias como en maternales, el gasto en educación crea más del doble de puestos de trabajo que lo que crean en gastos en armamento, en las empresas de armamento. Pero es que además me voy a otro sector, las infraestructuras, que vemos unos trenes, unas carreteras en Estados Unidos, muchas a veces parecen del tercer mundo. Pues bien, se crean más empleos en infraestructura que en defensa. Y son datos que he ido contrastando uno a uno en estos sectores, para resumirlo ahora en frases, con datos del Instituto SIPRI de diciembre del año 2023, y donde se ve, cuando se hablan de las amenazas de Rusia, de China, vamos a compararlo. El presupuesto anual del ejército ruso, comparado con el ejército norteamericano, es inferior o igual, con esta última subida que ha hecho Putin, igual a una décima parte de lo que es el gasto del ejército norteamericano. Y si lo comparamos con China, por poner el gran enemigo que se ha creado la administración de los Estados Unidos, el gasto militar de China es un tercio de la mitad del de Estados Unidos, para ponerlo en cifras según el Watson Institute. Por ejemplo, en Rusia estaríamos hablando de 140.000 millones de dólares a diciembre del 2023, que representa un 35% de todo su gasto público y es una décima parte del gasto de Estados Unidos en armamento. El de China son 292.000 millones de dólares, comparado con el de Estados Unidos, que tiene una partida de 877.000 millones
más otras partidas fuera y ligadas al complejo militar industrial que le ponen en 1 o 1,2 billones de dólares, estamos hablando de totalmente desproporcionado. Es decir, no es para hacer frente a un enemigo, porque es que además, si combinamos el presupuesto militar de Estados Unidos con el de los aliados de la OTAN y de Asia, los llamados AUKUS, la OTAN de Asia, el Pentágono tiene 300 bases en Europa, 300, y tiene 20.000 fuerzas adicionales puestas desde hace 2 años y ahora va a poner otras 100.000 más. Tales medidas, lo único que están alimentando es que China y Rusia aceleren también su maquinaria nuclear. Sí, ha sido un lapsus, pero también, aparte de su maquinaria nuclear, aceleren su gasto en industria, solo que el complejo militar industrial, tanto de China como de Rusia, son complejos militares industriales que no por eso los aplaudo, pero son del Estado, no son a beneficio de unas empresas, de 5 empresas contratistas de armas. La urgencia de desmantelar, y termino ya, este complejo militar industrial, no, es que, ¿cómo decirlo? Es que depende la vida y de las especies y de la vida humana en el planeta. La manera más evidente sería, a ver, el propio Christopher Miller es el antiguo jefe del Pentágono, no lo dice Javier Martínez. Y este señor, Christopher Miller, ha pertenecido a esta casta, a este grupito. Dice que se podría reducir la mitad, y lo dijo en The Hill, se podría reducir el gasto a la mitad y reduciéndolo a la mitad transformar el ejército en una fuerza de combate más ágil y más eficiente, con la mitad de dinero. Pero incluso hay otros que dicen que solo, incluso con una reducción del 30%, se podría permitir liberar centenas, miles de millones de dólares por año que podrían dedicarse a otros servicios a favor de la ciudadanía, que son quienes les están pagando encima. No olvidemos esto. Y por último, las campañas de inversiones y de persecuciones judiciales que se están haciendo ahora a todos los informantes o denunciantes es porque realmente no quieren perder este poder maravilloso que es el de crear miedo, sacar dinero a los contribuyentes, autorizaciones supuestamente legítimas porque salen de un congreso y todo a favor de congresistas, militares e industriales. Nada más que decir. Efectivamente, en este brazo que regresa dinero, no todo, sino un poco de dinero que regresa hacia los contribuyentes o hacia el Congreso para pues ejecutar el trabajo de los lobbies, es decir, pues mandarle un Mercedes-Benz de regalo a un congresista y luego otro regalo como para que empiecen a cabildear y a aprobar o proponer leyes que favorezcan al complejo militar industrial. También ahí en esa gráfica solo faltó que ese brazo de dinero, esa corriente de dinero se desvíe un poco, sino un mucho, a los think tanks y a los medios de comunicación, ¿no? Para generar una herramienta que al principio como que no se daban cuenta, pero después ya la identificaron perfectamente, que es la que estabas hablando en este momento, esa herramienta que se llama miedo, y ya con el terror y el miedo a la guerra nuclear, al enemigo invencible, invisible, porque es invisible, en las calles no se ve, pero es invencible en la mente. Entonces este enemigo poderoso, maldito que viene, pues ya la gente no protesta, ¿no? Y entonces el Congreso, pues puede disponer de todos los recursos de los ciudadanos, autorizando otra vez, y entonces va de nuevo el presupuesto. Increíble este triángulo de fierro, como decías al principio. Y me recordó también de las palabras de John F. Kennedy, ¿no? La sociedad secreta, hablando del peligro de las sociedades secretas y de cómo el sector militar podría ser, es y será un gran problema, decía Kennedy,
para el futuro de la humanidad si dejamos que imponga sus leyes, imponga incluso la represión a la prensa y no deje hablar o no deje criticar, o incluso más oculte. Y me acuerdo de cómo los militares que iban arriba del helicóptero en Afganistán bombardeaban a gente indiscriminadamente y bueno, todo esto. En la antigüedad había una ceremonia, había un ritual en donde todos bailaban y ensalzaban a sus gobernantes, a su complejo industrial militar, ¿no? Ensalzaban a todos sus gobernantes, a sus emperadores, y los hacían pues dioses o más que dioses, y entonces pues esto era parte de la apoteosis. Escoges este cuadro. ¿Por qué escoges este cuadro? ¿Cómo lo interpretas? ¿Y cómo lo engarzas a toda esta realidad que nos cuentas de cómo matan a todos, ya sea de hambre o por la industria de las armas? Javier, te escuchamos. Roberto, reflejar los horrores de la guerra a través de los ojos de un artista. Además, el título, Apoteosis viene de elevar al rango de los dioses, como tú bien has dicho. Alabanzas, honores, ceremonias, delirios, deificación. Y de la guerra. De la guerra también viene del griego polemos. Polemos, que en latín es velum. De ahí belicismo. La polemología, el tratado de la guerra. Es un artista ruso, Vasily Vasilievich Vereshchagin, que está este cuadro en la Galería Tretiakov de Moscú. Es un cuadro de 1,27 metros por 1,97 de largo. Es una pintura hecha en el año 1871, pintura, por lo tanto, de mediados del siglo XIX, de este artista ruso que murió, por cierto, murió en un conflicto, murió en el acorazado Petropavlovsk por una mina en la guerra ruso-japonesa, murió en Port Arthur, en Puerto Arturo. Este cuadro fue realizado en el año 1871 y la pintura representa a un montón de calaveras, como veis, con una pirámide, fuera de las murallas de una ciudad que se ve al fondo, una ciudad de Asia Central. Se considera parte de una serie de pinturas, que en concreto 13 pinturas de la llamada serie Turquestán, porque fueron realizadas en el Turquestán ruso por este pintor. A ver, en el año 1867, unos años antes, había acabado sus estudios de pintura este pintor en París y fue informado por el gobernador del adquirido recientemente Turquestán ruso, que es la estepa de los kazajos, es decir, la estepa de Kazakia, es la región, el oasis al sur de la estepa. No comprendía entonces todavía los protectorados de los grupos musulmanes túrquicos de Bukhara y del Janato de Jiva o de Jiva. Esta zona estaba poblada por habitantes rusos, uzbecos, kazajos, kirguises y tayikos. Hoy parte de estados como son Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán y Turkmenistán. Tras un intento que fue en la época, en el siglo XVIII, de conquistar estos territorios por el zar Pedro el Grande en el año 1717, que fracasó, en la época, esto que estamos viendo, en el año 1865, unos años antes de la pintura, que es el 1871, en el año 1865 los rusos tomaron la ciudad de Tashkent. Para que nos hagamos una idea, cuando se habla de conquistas, en el siglo XIX había conquistas por parte de los estadounidenses hacia el oeste, el Far West. La formación de Estados Unidos es de conquista de las tierras hacia el oeste, y los rusos es la conquista de las tierras hacia el este. En uno es un Far West, en los Estados Unidos, y en Rusia, fundamentalmente desde el siglo XVIII-XIX, fue la formación del Imperio ruso. Este pintor, al venir de París, fue llamado porque era ingeniero militar, era pintor. Lo de ingeniero militar es quien le llamó, que era el primer gobernador de este territorio Turquestán ruso,
le llamó para que le acompañase Konstantin Petrovich von Kaufmann. Fijémonos además, y es importante los idiomas en cuanto a los orígenes, los mandos militares que estaban en el Imperio de los Zares, muchos eran ya lo vimos cuando los fundadores de Sebastopol eran de origen español napolitano, otros militares como este eran de sangre, apellido germano, pero eran concretamente de origen de la Polonia rusa. La apoteosis representa, por lo tanto, una pila de cráneos humanos colocados sobre una tierra seca, árida, después de una batalla o de un asedio. Vemos por encima y alrededor sobrevolar a pájaros carroñeros. Estos pájaros carroñeros para mí representarían el complejo militar industrial. Estos pájaros carroñeros, una bandada de pájaros carroñeros ocupados en alimentarse con la muerte, con los restos humanos. El suelo del terreno es un terreno amarillo cetrino, terroso, cubierto de escasa hierba, que se complementa con un color marfil sucio de los cráneos, parcialmente blanqueados. La sombra que proyecta el montículo, junto a numerosos orificios negros que crean las mandíbulas y las cuencas de los ojos vacías, dan la sensación de profundidad a la pintura, exacerbando aún más el carácter macabro de esta pila mortal. Una cadena de montañas al fondo son las que sirven de línea divisoria del cuadro, separando la inmensidad de la estepa frente al vacío de un cielo. Las murallas que vemos son las murallas de una ciudad visiblemente rotas, y es en referencia porque esta ciudad que vemos pintada ahí es Samarcanda. Samarcanda, una ciudad de hoy en Uzbekistán, y esto se refleja, aunque la pintura es de 1871, refleja el asedio que vivió Samarcanda ya en manos rusas el verano de 1868, cuando una guarnición del Imperio ruso resistió el asedio de las tropas. Para que nos hagamos una idea, a rusos había 600, si mal no recuerdo, 85 hombres, y los atacantes eran 25.000 a 55.000, es decir, 685 hombres bajo el mando del barón de Stempel o Stempel y de Nikolai Nazarov, héroe de esa resistencia. También estaba el pintor, el propio artista, recibió la Cruz de San Jorge en San Petersburgo, y resistieron frente a 25.000 a 55.000 atacantes que eran dirigidos por el emir de Bujara. Tras esta batalla, además, se logró abolir el comercio de esclavos, fundamentalmente de esclavos persas, que tenían los khanes túrquicos. En el marco de la obra, el artista escribió, no se ve, pero si visitáis la galería Tretiakov, de Moscú, veréis que en el marco hay puesto en traducción en español, el artista escribió que dedicaba el cuadro, yo creo que lo hizo con ironía, a los grandes conquistadores pasados, presentes y futuros. ¿Por qué digo que lo hizo con ironía? Porque de todas las pinturas que hizo este pintor, por eso he elegido esta, podía haber elegido otra que se llama Dejados atrás, estas dos pinturas fueron consideradas profundamente antibélicas. Y a pesar de que lo dedicase a todos los grandes conquistadores pasados, presentes y futuros, esa pila de calaveras y de mandíbulas y de huesos fue prohibida, esta pintura, y por eso me ha gustado y termino, por todos los altos mandos militares de la época. Eran exposiciones itinerantes. Primero, fue prohibida en Prusia cuando se presentó en Berlín por el mariscal del campo del Imperio prusiano, Helmut von Moltke el Viejo. Lo consideró que ningún soldado alemán tenía que ver esta pintura. El Imperio austriaco también prohibió la pintura. Ningún soldado austriaco podía ver la pintura. El Imperio británico también, evidentemente, censuró la pintura, porque hacía referencia, además de un pintor, que había reflejado antes en otra pintura la guerra de independencia de la India contra los británicos en el 1857. Pero es que, además, el propio Imperio ruso, que tanto había honrado a este militar pintor, también esta pintura como que la dejó en prohibición. ¿Por qué? Porque refleja la realidad de la guerra. Si todos los que mandan a la guerra se vistiesen de uniforme y fuesen en primera línea, y antes de lanzarse les dijeras, mira, ¿ves eso? Una de esas calaveras, una de esas mandíbulas puede ser la tuya, la de tu hermano, la de tu padre o la de tu hijo. Y terminaría diciendo una frase de Confucio:
Una semilla crece sin sonido, pero un árbol cae con un ruido enorme. La destrucción siempre tiene ruido, pero la creación es silenciosa. Este es el poder del silencio. Crece silenciosamente. Confucio. Excelentes palabras de Confucio, y sí, efectivamente, si los líderes, es lo que decíamos mucho, ¿no? Desde que se inventó Detrás de la Razón, decíamos mucho, ¿por qué los líderes no van a la guerra? Pero eso sí, desde su confort podrían dirigir todas las palabras necesarias para empujar a los jóvenes sobre todo, y ahora que ahí en Europa también planean hacer el servicio militar obligatorio. Qué elocuente, y qué momento nos traes esta pila de calaveras, prohibida y no prohibida, y ahora afortunadamente no tan prohibida, pero ahora con la inteligencia artificial se prohíben otras cosas, Javier, y entonces vuelve otra vez a lo mismo. Estamos atrapados y hay que salir de esa trampa con eso que nos propones: la actividad crítica, el análisis, la investigación. Muchísimas gracias, Javier, por esta clase magistral. Te mandamos un abrazo, mi hermano, y muchas gracias a ti que nos ves en cualquier parte del mundo. Gracias, nos vemos hasta la próxima. La próxima vamos a estar pendientes qué nos trae Javier. Gracias, abrazos.